No sé si de pronto para iniciar podamos, aunque ya hemos hecho un canto a María Santísima, si podemos hacer un cantito a Jesús también, podemos hacerlo así iniciando la charlita, utilizar su talento tan hermoso que tienen, ¿sí? Porque vamos a ver en este tema se llama Tu fe te ha salvado, ¿sí? Y la salvación precisamente consiste en creer en Jesús. Entonces vamos a hablar de Jesús, de lo que Jesús vino a hacer y cómo Jesús puede fortalecer nuestra fe. Invocamos el nombre de Jesús. Nos ponemos todos de pie, vamos a cantar una alabanza, amén. Vamos a cantar la alabanza que dice: amarte solo a ti, Señor. Bueno, le vamos a cantar, antes que nada le damos un fuerte aplauso a nuestra hermana, ¿verdad? Por estar con nosotros. Y también le vamos a cantar, bueno, vamos a cantarle a Jesús nuestro Señor, amén. Bueno, ¿cuántos vienen a cantarle al Señor? ¿Cuántos vienen a cantarle al Señor? Muy bien, le vamos a cantar a nuestro Padre Celestial en esta hora de la mañana, amén. A ver, todos juntos. Amarte solo a ti, Señor. Yo los escucho. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. No mirar atrás. Muy bien, y vamos y dice: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dos. Amarte solo a ti, Jesús. Mirar atrás. Perdón. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Muy bien, arriba esas palmas, arriba, 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 arriba. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Muy bien. Seguir tu caminar, seguir sin desfallar. Hoy vamos a hablar, tu fe te ha salvado. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es para ustedes la fe? ¿Qué significa fe? ¿Qué me dicen ustedes que es? Creer en Jesús. ¿Qué más? Confiar en Él. ¿Qué más? ¿Cómo? Depender de Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Ver lo invisible. ¿Qué más me dicen de la fe? La certeza de lo que no se ve. La fe es creer en lo que nosotros no vemos. Pero no solamente es creer, ¿sí? No solamente es creer en las verdades eternas, es también amarlas y adherirse a ellas, ¿sí? Hay personas que nos dicen de pronto a veces: yo soy creyente, no practicante. Eso no es fe, ¿sí? La fe te lleva a adherirte, a practicar, porque si no, la fe está muerta y la fe sin obras no sirve.
Hoy el tema dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué es la salvación? ¿Qué les dice a ustedes la palabra salvación? ¿Qué dicen? ¿Qué les dice a ustedes la palabra salvación? ¿Qué es salvarse para ustedes? Pueden dar conceptos cualquiera, no importa. Lo que significa la palabra salvación. ¿Cómo? Libertad. Libertad. Puede ser que estemos presos y alguien venga y nos salve y nos dé libertad. ¿Sí? ¿Qué más puede significar esa palabra salvación? ¿Una nueva vida? ¿Salvación qué significa para ti? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo? Guardarse. ¿Qué hace cuando una persona se está ahogando en el mar y hay un salvavidas? ¿Por qué le llaman salvavidas? ¿Ah? ¿Por qué le llaman? ¿Por qué? Porque llega, se mete al mar y le salva la vida a una persona. O sea que él la iba a perder, pero al fin no la perdió. Lo salvaron, ¿sí? Cuando Jesús, hay una mística, no recuerdo que Sor Josefa Menéndez en el libro El amor y el alma víctima, Jesús le decía, quiero que me recuerdes como tu esposo y tu Salvador. La salvación solo la tiene Jesucristo, nadie más. La salvación solo la tiene Jesucristo. Yo como salvavidas puedo llegar y salvar a una persona que se está ahogando, ¿verdad? Yo puedo salvarle la vida a alguien. Sí, o sea, en cosas que tienen que ser, en cosas humanas, que alguien está muriendo de hambre, yo puedo llegar y salvarlo compartiendo mis alimentos con esta persona. Que alguien tiene frío, yo también le puedo ayudar prestándole el abrigo. Pero la vida eterna, solo Jesús. Es el único que nos da la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación que nos vino a dar Jesús? ¿En qué creen? En dar la vida en el Calvario. ¿Y por qué da la vida? Por amor. ¿Para qué? ¿De qué? Del pecado, exactamente. Cuando nosotros, siempre hablo de nosotros porque éramos nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que solamente Adán y Eva eran nuestra descendencia, nuestra raza humana. Por eso creo que es un salmista que le dice a la Virgen, tú eres el orgullo de nuestra raza. Al fin alguien sacó la cara por la familia, ¿verdad? Que era la Virgen María. Ese sí es el orgullo de nuestra raza. Pero nuestra raza, como lo vimos el primer día, estaba caída. Estaba aprisionada, estaba muerta, ¿sí? Cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman de este fruto, porque si comen de este fruto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y se murieron? ¿Sí? ¿Cómo murieron? Espiritualmente, porque físicamente dicen que por allá Adán creo que vivió como 930 años más o menos. Sí, Eva, quién sabe, dicen que la mujer vive 8 años más que el hombre, de pronto vivió hasta 938. Dicen por ahí, no lo sé, ¿verdad? Pero antes la gente vivía un resto, no quería decir algo físico, simplemente quedó muerto. Todos en la humanidad estábamos muertos, el demonio nos dominaba, ¿sí? Miren lo que le dice el demonio a Jesús, le dice, adórame y este mundo que es mío, o sea que me pertenece a mí, te lo daré a ti, ¿sí? Y el Señor le responde, no, solo un Dios adorarás, ¿verdad? La forma de rescatar Jesús a su pueblo fue con la muerte en la cruz, pero nosotros estábamos aprisionados por el pecado. ¿Y cuántos de nosotros, después de la venida de Jesús, seguimos aprisionados por el pecado? En el momento que Adán y Eva fallan, se cerraron las puertas del reino de los cielos. No hay salvación para nadie, ¿sí? Nadie puede entrar al reino de los cielos. Y eso era una tristeza muy grande para Dios Padre.
¿Por qué? Porque Él había creado ese cielo para nosotros. Todos tenemos en el cielo una sillita donde está nuestro nombre, Ovidio, ¿sí? Ahí hay una sillita en el cielo esperándote. Luis, por ahí hay una sillita en el cielo esperándote, ¿verdad? O sea, pero antes del pecado, antes de que Jesús viniera, esto estaba cerrado, clausurado. El hombre, la humanidad, no puede entrar en el reino de los cielos. Tremendo problema. Llega Jesús, ¿sí? Y hace como un negocio y dice, Padre, si yo voy y hago un trasplante de sangre, esa sangre que corre por las venas de ellos, que es la sangre de Adán y Eva, que está lleno de muerte, ¿sí? Porque sobre ellos corre muerte, ¿verdad? Si hacemos un trasplante de sangre y yo derramo toda mi sangre y me entrego por ellos y los ayudo y los levanto y los saco de las tinieblas del pecado, ellos podrán volver a entrar en el reino de los cielos. Y efectivamente así fue el plan. Se cumplió el plan proyectado por Dios. El Padre nos envía a su único Hijo, y esa es la fiesta del Adviento que estamos en espera. El Padre tanto amó Dios al mundo que le envía a su único Hijo, el Salvador. Desde ese momento no existe, o sea, para nadie, mientras esté vivo, se le cierran las puertas del reino de los cielos, así haya cometido los pecados más graves. Si cree en Jesucristo y hace lo que Jesucristo le pida, se salva. No quiere decir solamente creer en Jesucristo, porque hay personas que dicen yo creo. No solamente decir yo creo en Jesucristo y ya quedaste salvado. No, creer en Jesucristo quiere decir también creer en su palabra. ¿Qué dice su palabra? El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no vive en mí y yo no puedo vivir en él. ¿Qué dice su palabra? Que Él está en la Eucaristía y que si yo no comulgo, si yo no voy a la Eucaristía, no puedo vivir en Él. Eso lo dice su palabra. Entonces, ¿qué es la fe? Creerle a Jesucristo. Creerle, amarle y obedecer a Jesucristo. Esto es la fe. Por eso es que dicen, tu fe te ha salvado. También en términos humanos usamos la parte de la fe. Existe una fe racional y no estamos hablando de esta fe racional, ¿sí? La fe racional es creer, por ejemplo, digamos, a mí me dijeron que mi mamá era mi mamá. Yo creo, o sea, no me consta, pero a mí me dijeron. ¿Ustedes se han hecho un examen para saber si su mamá es su mamá? ¿No? ¿Cierto? Ustedes creen que su mamá es su mamá, ¿cierto? ¿A eso se le llama fe? ¿Sí o no? Claro, es una fe, pero no es una fe teologal, es una fe racional, ¿sí? Ustedes me creen que yo soy monja, que soy hermana, ¿verdad? Las monjas están en los monasterios, entonces no soy monjita, parezco, pero no soy, ¿verdad? Bueno, que soy una hermana. ¿Ustedes creen eso? Pero ustedes han visto que yo hice los votos, o sea, en algún momento han visto mi proceso de noviciado, de postulantado de noviciado, mi consagración, ¿lo vieron? Ustedes creen que yo soy hermana, ¿verdad? Por una fe natural, ¿sí? O sea, ya se ponen a investigar, pues ahí se darán cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un experto, llega al médico, ¿sí? Y le dice, no, tú tienes un problema estomacal grandísimo, o tienes algo, tienes reflujo, no sé qué. Yo llego y digo, Dios mío, yo tengo reflujo, ¿sí? O yo tengo tal cosa. Pero eso es una fe racional. Yo creo en el médico porque él estudió, es un experto, ¿verdad? ¿Alguna vez lo vi estudiando? No. Si pasó de trampa, tampoco supe, ¿sí? Yo sé que es un médico y yo creo que si él dice que estoy enfermo, ¿verdad? O sea, a eso se le llama una fe racional, ¿sí?
O sea, creer en la palabra de otra persona, creer en la amistad de mi amigo porque me dice tú eres mi mejor amigo, creer en que mi novia me dice te amo, ¿sí? Entonces yo le creo porque me dice te amo, ¿verdad? Entonces es una fe racional, yo creo que ella me está diciendo la verdad, ¿sí? O que mi novio me dice te amo, yo le creo, tú eres la única mujer en mi vida, yo le creo, eso es una fe racional, ¿verdad? O sea, es muy diferente a la fe teologal, ¿sí? Ahora, la fe teologal es muy difícil para nosotros. Lo racional es muy fácil, todos tenemos esa capacidad, pero la teologal viene de lo alto. El creer en Jesucristo, en creer que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, en creer en todas las verdades de la fe que están depositadas en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la iglesia, eso viene de lo alto, no depende de mí. Yo tengo que alimentar mi fe. ¿Y cómo alimento mi fe? En la medida que yo voy obedeciendo a esas cosas que voy creyendo, ¿sí? En el bautismo derraman sobre mí 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Yo soy capaz de creer si soy bautizado, ¿sí? Me es mucho más fácil creer. Y en la medida que yo voy manteniéndome en esa gracia bautismal, mi fe va creciendo. Y en la medida que yo voy dando pasos de fe, o sea, de creencia en Jesús, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Jesús muchas veces nos pide dar pasos y uno no se da, o sea, uno dice, uy, sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Esa es una experiencia personal y yo creo que a la hermanita también le pasaría, ¿sí? Pues nos pasa, ¿verdad? Cuando el Señor lo llama a uno a la vida consagrada, eso es una cuestión de fe, ¿sí o no? Si uno no, o sea, es que eso ni se puede ver, ¿sí? Yo la comparo como cuando al apóstol Pedro estaba caminando Jesús sobre el agua, y le dice Pedro a Jesús, yo quiero ir contigo, y él le dice ven, y él llega y se lanza y se bota sobre el agua y empieza a caminar sobre el agua. Yo creo que eso es la vocación, ¿verdad? Es un camino de fe. Entonces uno al principio se lanza. Yo me acuerdo la primera vez que el Señor me llamó, yo dije, yo me estoy volviendo loca. Realmente, o sea, esto no puede ser. El Señor a mí me está llamando, que Dios quiere que yo sea consagrada, y la verdad me parecía eso como no sé, o sea, no lógico, ¿verdad? A usted también le pasó, más o menos, ¿verdad? Es algo que uno siente dentro de su corazón que no puede explicar. Pero cuando uno da el paso, ¿sí? Cuando uno da el paso, se encuentra con Jesucristo. Y en la medida que va siguiendo andando, se va encontrando con que sí era verdad. Y en la medida que va caminando, se va fortaleciendo la fe cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que después de un tiempo le decimos, sí, fue Jesús el que me llamó. Realmente. Sí, o sea, la fe va creciendo, creciendo, pero en la medida que yo voy obedeciendo a Jesús. Cuando Jesús se entrega en la cruz, las puertas del reino de los cielos se abren para todo el que cree en Jesucristo. En ese momento. Y esas puertas del reino de los cielos no solo se abren espiritualmente, hasta materialmente uno experimenta la gracia y el poder de Jesucristo hasta en las cosas más mínimas y más pequeñitas. Santa Teresita del Niño Jesús llegó a decir, no recuerdo ni un solo capricho que el Señor no me haya concedido. No recuerdo ni un solo capricho que el Señor no me haya concedido. El Señor nos concede lo grande, y si es capaz de concedernos lo grande que es la salvación y la entrada al reino de los cielos, también es capaz de concedernos lo chiquito. Que tengas la camisa que te gusta, que tengas el vestido que te gusta, que tengas el novio que te gusta, eso, el muchacho que te gusta, eso lo puede conceder Jesús. Claro, si se lo pides y si está dentro de su voluntad, lo puede conceder el Señor. Que tengas la carrera que tú quieres, si está dentro de sus planes, eso lo puede conceder el Señor. Pero eso es lo chiquito. ¿Qué es lo grande? La salvación. El Señor Jesús, de pronto muchas veces le hemos pedido, Señor, es que yo quiero tener mucha plata, ¿sí? ¿Jesús nos puede conceder mucha plata? ¿Sí o no? ¿Seguros? Claro que sí. Jesús puede concederte lo que quieras.
Pero si Jesús dice, uy, Ovidio me está pidiendo mucha plata, y resulta que si yo le concedo mucha plata, este bendito se va a volver súper orgulloso y de pronto ya va a empezar a tratar a los demás por ¿cómo se llama? Encima del hombro. ¿Ustedes saben cómo es eso? Tratar a los demás por encima del hombro, ¿verdad? Y se va a volver un patán completo. Entonces Jesús dice, uy, no, ¿le concedo lo chiquito que es tener mucha plata? ¿O le concedo lo grande que es tener la salvación? Y Jesús se pone a mirar y dice, no, mejor la salvación. Ovidio, te voy a conceder un trabajo más o menos humilde donde puedas sobrevivir y todo, pero lo importante es que me llegues al cielo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace Jesucristo. Él puede concederte lo que tú quieres. Por ejemplo, ay Señor, yo quisiera que tal tipo, tal muchacho, yo quisiera el amor de ese muchacho, lo chiquito, ¿sí? Yo quisiera el amor de ese muchacho, yo quisiera que él se fijara en mí, que él me quisiera, no sé qué. ¿Puede o no puede concederlo? ¿Seguros? ¿Creen? Claro que lo puede conceder porque es Jesucristo, el Salvador, ¿verdad? Entonces te puede conceder ese muchacho, pero Jesús se pone a mirar y dice, Dios mío, pero este tipo cuando se case con ella le va a pegar, le va a ser infiel, va a hacer una cantidad de cosas. Ay no, yo creo que mejor no le concedo a ese muchacho, dejémosla un ratico, sufrir por ahí, le va a llevar a donde hay un muchacho que de verdad sí la va a llevar al cielo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con Jesucristo. Entonces, por eso es, tu fe te ha salvado. O sea, tú debes creer en Jesús. Miren, a veces confundimos un poquito fe con prepotencia, ¿sí? Y es diferente, ¿sí? La fe no debe depender de los milagros. La fe no debe depender de los milagros. La fe no debe depender de los milagros, no. Y por ejemplo, digamos, no, yo tengo fe de que si yo digo que llueva, va a llover. En este momento, salgan todos con sus sombrillas. Eso no es fe, es prepotencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pidiéndole al Señor un milagro que está por encima de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, si todos necesitamos que llueva porque no hay agua, yo le pido a Jesucristo con fe y con humildad, Señor, está haciendo sol, yo necesito que haya agua. Lo hizo Rosa de Lima en algún momento que estaba viendo una sequía. Se arrodilló porque todo el pueblo llegó a pedirle a ella y dijeron, oiga, Dios mío, ayúdenos, usted es la única que nos puede ayudar, venga, no sé qué, pídale al Señor. Y entonces ella llegó y se arrodilló y le dijo, Señor, si tú quieres, mándanos la lluvia, nos estamos muriendo de hambre. Y el Señor, ¡fum!, mandó la lluvia porque podía hacerlo, pero eso era humildad, ¿sí? Es, si tú quieres, Señor, yo sé que lo puedes hacer si tú lo quieres, pero mi fe no depende de que hagas este milagro porque yo sé que tú eres más sabio y tú sabes si yo lo necesito o no lo necesito. Esto es fe, ¿sí? Así es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos limitamos, ¿sí? A veces decimos, Señor, yo tengo problemas con el arriendo de mi casa y tengo 3 meses ¿cómo se llama? De retraso, ¿sí? Tengo 3 meses de retraso. Voy a hacer una novena al Divino Niño Jesús. Si en estos 9 días el Divino Niño Jesús no me lo concede, me voy para donde un brujo. ¿Eso es fe? Prepotencia es eso. ¿Sí me hago entender? Es diferente, hay que diferenciar. La fe es creer que Jesucristo es el único Salvador. Hay algo que el Señor dice, y esta mañana lo estaba meditando. En algún momento el Señor pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a esta persona, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes qué es más fácil? ¿Cómo? Hay quienes dicen tus pecados te son perdonados. Alcen la mano quienes creen que eso es más fácil. Más o menos, 2, 3, 4, 5, por ahí, algunos poquitos. ¿Quiénes creen que es más fácil decirle a la mujer levántate y anda? Muy bien, la mayoría está mejor. ¿Por qué? Porque el único que puede
perdonar los pecados es Dios. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Es más, hasta un brujo con el poder de Satanás puede decirle a una mujer, levántese y ande, ¿sí? Hasta un brujo con el poder de Satanás le puede quitar a usted una maldad que le hicieron. Lo malo es que Satanás le cobra todos los favores que le haga y se los cobra con creces, ¿verdad? Eso es más fácil. Un médico, de pronto en una operación, un gran médico puede llegar y levantar a una mujer postrada. Pero tus pecados te son perdonados. ¿Quién lo puede decir? Solo Dios. Y dice el Señor, y para que sepan que el Hijo del Hombre es el único capaz de perdonar los pecados, le digo a esta mujer, levántate y anda, ¿sí? Es para que sepan que el Hijo del Hombre es el único capaz de perdonar los pecados, que puede hacerlo, porque decían, solo Dios puede perdonar pecados. Ahí debe estar enfocada nuestra fe. Solo Jesús puede lavar mi alma. Si yo he perdido la pureza, la virginidad, porque yo me entregué a un muchacho engañada, creyendo que se iba a casar conmigo y que era el hombre de mi vida, y en este momento estoy re mal, Jesús puede restaurar tu virginidad. Si yo fui un alcohólico llevado, tirado, que todo el mundo lo desechaba, que absolutamente todo el mundo creía que era lo peor, Jesús puede levantarme del alcoholismo y hacer de mí un hombre digno. Jesús puede levantarme de las drogas y hacer de mí un hombre digno. Jesús es capaz de hacer de mí un santo si yo creo en el poder de Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que esto es lo que significa la palabra, tu fe te ha salvado. Ahora bien, el demonio, hay que tener una cosa. Si tú no tienes fe y confianza en Jesús, no te salvas. Nadie va al Padre si no es por mí, lo dice Jesucristo. Nadie va al Padre. Así que si tú no crees en Jesús, si tú no tienes una vida íntima con Jesús, y esta vida íntima, ¿cómo se fortalece? En la oración. Si tú no dialogas con Jesucristo, que está presente en tu corazón, que el Espíritu Santo que habita dentro de tu corazón, te puede llevar a este contacto con Jesucristo, tu fe se te puede morir. Y si tú pierdes la fe en Jesucristo, no te salvas. Pero no es solamente creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo significa obedecerlo. Por eso dice, no solo el que dice Señor, Señor, es aquel que me ama, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. O sea, creer en Jesús quiere decir cumplir su voluntad, quiere decir cumplir sus mandamientos. Si no, la fe está muerta. Si una persona dice, sí, yo creo en Jesús, pero yo no necesito confesarme, su fe está muerta. Su fe se tiene que llevar a las obras. Jesús, mira, hay una cosa que tiene el enemigo y es, el enemigo nos quiere a todos en el infierno, eso sí ténganlo por seguro, ¿sí? A cada uno nos echó el ojo, ¿sí? Yo creo que a mí me lo tiene, pero yo no sé, por todas partes me anda poniendo trampas a ver en qué momento me lleva para el infierno, porque me quiere en el infierno. Y no solamente a mí, a ti también te quiere en el infierno, y a ti, ¿sí? Nos quiere en el infierno. Por eso dice el apóstol, vigilad, ¿sí? O sea, dice, vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez nos pasó una experiencia aquí en Guatemala que fue en el safari. Aquí fue, aquí en Guatemala en el safari, fue aquí en la ciudad de Guatemala, ¿cierto? Porque si no, de pronto fue en otra ciudad aquí alterna. Y resulta que una de las hermanas, veníamos con otra hermana, y la hermana que venía conmigo es camarógrafo. Entonces ella cuando ve cosas así, no sé qué le provoca, mejor dicho, de todo para captar las imágenes. Como todo fotógrafo, aquí tenemos nuestra camarógrafa, ¿verdad? Entonces resulta que ella llegó al safari y dijo, wow, déjenme bajar, porque veíamos una leona que estaba como pues a una distancia, pues bastante, se veía una distancia lejana. O sea, no, déjeme bajar, que yo grabo, que yo no sé qué. Y entonces el que conducía dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Usted baja y eso es peligrosísimo, no sé qué, no. Le dejo bajar el vidrio y grábela, ¿sí? Entonces bajó el vidrio y esta hermana se puso a grabar
y la leona hizo esto. Estaba acostada y se quedó mirando y se empezó a levantar, pero se levantó lo más despacioso del mundo, ¿sí? Se levantó, llegó y caminó un poco, ¿sí? Se ubicó y dio 2 saltos y alcanzamos a cerrar el vidrio cuando teníamos la mano de la leona aquí, a una distancia impresionante. Yo ese día quedé impresionada de la astucia de los leones, tan impresionante. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Esta leona llegó y se paró, caminó despacito, se ubicó y en 2 saltos ya estaba en el carro. Eso es una agilidad impresionante, pues así es el diablo, ¿sí? Así es el diablo. Tú lo dices, no, eso anda lejitos, no hay problema, yo me bajo. No sea prudente y verá que llega y ¡fum! Se lo devora. El demonio nos quiere en el infierno y él sabe que la táctica para nosotros caer en el infierno, ¿cuál es? Perder la fe en Jesucristo. Y entonces él nos va poniendo una serie de cosas distintas a lo que Jesucristo nos pide. Ay, esto no es pecado, esto tampoco. ¿Yo por qué tengo que confesarme con un pecador igual que yo? Sí, o sea, no tengo necesidad. Eso te lo dice el diablo, ¿sí? Mira ese padre, usted no le conoce la vida, venga, se la presento, venga y le muestro. Y empezamos a ver cosas de los sacerdotes que uno dice, ay, Dios mío, pero de verdad, o sea, yo no sabía eso. Y yo me voy a confesar con un sacerdote si este es peor que yo, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás. ¿Acaso te confiesas con un sacerdote? ¿Qué te dice Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes les retengáis los pecados, les quedan retenidos. ¿Qué más dijo Jesucristo? Lo que ustedes desaten en esta tierra, queda desatado en el cielo. Lo que ustedes aten en esta tierra, queda atado en el cielo. Fe es creer en esas palabras, ¿sí? Ya, si el ministro de Dios está llevando una vida coherente con lo que predica, es cuestión de él, ¿sí? Es una cuestión de él, pero en mí la fe debe estar en Jesucristo. Independiente de quién es el sacerdote, esas manos no son las de él, son las de Jesucristo, ¿sí? Y por tanto, cuando él levanta sus manos y me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las puertas del cielo han quedado abiertas para ti y si te mueres te salvas, porque eso lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Eso es en lo que debemos creer. Ahora bien, o sea, hay otra cuestión, el demonio, ¿sí? Entonces cuando ve que le creemos a Jesús, entonces él es un duro para inventarse nuevas sectas. Eso sí se las inventa, mejor dicho. ¿Por qué? O sea, realmente el problema de otras sectas no es lo que se dice. Se dicen cosas muy bonitas, que Jesucristo es lindo, que Jesucristo es el Salvador, que por Jesucristo nosotros nos salvamos, que la fe de Jesucristo nos da la salvación. Eso es verdad. Y lo podemos encontrar en otras sectas, nos pueden decir eso. Pero el problema es lo que no dicen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no dicen? Palabras de Jesús. Por lo menos, el quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede vivir en mí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se vale. No estoy diciendo que todos los seguidores, porque muchas veces uno desde niño, en la leche de amamantar ya estaba uno bebiendo de la misma secta, ¿verdad? No es tanto eso. Pero muchas veces en sus fundadores, ¿sí? El enemigo empieza a desviar la cosa, ¿sí? No recuerdo cuáles son los anglicanos, ¿será? Que Enrique VIII, que no le dieron, era un rey que eso está en Inglaterra, me parece que es, sí, el reino de Inglaterra, que resulta que dice, este bendito rey, creo que era Enrique VIII, que no lo dejaron casar con su amante, porque era ya un hombre casado. Y entonces, ¿qué dijo? Ay, no, usted me cayó bien, venga, lo nombro obispo, vamos a hacer una cosa, usted va a ser de ahora en adelante mi obispo, y chao para todos los de la Iglesia Católica, y ordénenme usted sacerdotes. Así nació, ¿sí?
Así nació. Y muchos creemos, esa es la verdad, ¿sí? Les dirá Jesús dijo, les van a decir, la verdad está por aquí, la verdad está por allá. Pero dijo el apóstol, así un ángel se me aparezca para decirme que la verdad es esta, yo solo creo en lo que Jesucristo dice, para enseñarme otras doctrinas extrañas. El tesoro de la fe es único. Jesucristo no enseñó un montón de cosas. Jesucristo no fundó un montón de iglesias. Jesucristo fundó una sola iglesia. ¿Sí? Dice, quien no renace de nuevo en el agua y en el espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Hay un solo bautismo. Hoy lo vamos a decir en la misa. Creo que hay un solo bautismo. Si yo no soy bautizado, difícil. ¿Cómo va a ser Jesús en la eternidad? Le corresponde a Jesús, a mí me corresponde bautizarme. ¿Sí? O sea, ya del resto, ¿cómo será? Eso es un misterio, ¿verdad? Pero el Señor lo ha dicho, quien no nace de nuevo en el agua y en el espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso nuestra fe debe convertirse en obras. Estamos entrando a un año de la fe. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Claro, pero en todas partes se está mencionando esto. El Papa nos propone el año de la fe. El año pasado, ya digo el año pasado porque entramos en el nuevo año litúrgico, ¿verdad? Pero estuvimos un año preparando este año de la fe, ¿sí? Y en octubre, el 11 de octubre comienza este año de la fe. ¿Cuál es la finalidad del año de la fe? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el Papa propone un año de la fe? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que al Papa se le ocurrió un año de la fe? ¿Qué me dicen? ¿Cómo? Para revivir la fe. ¿Por qué? ¿Para qué? Jesucristo, cuando estaba en sus años de vida mortal, hizo una pregunta que dejó abierta y que no respondió. Jesucristo dijo, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿De qué depende? De nosotros. De nosotros depende que Jesucristo encuentre fe en la tierra. Ustedes son jóvenes. Jesús les necesita. Por eso el Papa, vamos a leer una frasecita, un párrafo de la palabra del Papa. Dice, en este año de la fe se buscará un renovado impulso a toda la misión de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos misioneros y tenemos que darle un nuevo impulso a esta misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión que nosotros tenemos? ¿Cuál es la misión que tenemos? Llevar a la gente a Jesús. ¿Qué hizo el apóstol Andrés? ¿Se acuerdan lo que hizo el apóstol Andrés, el que celebramos hace 2 días? Le dijo a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y entonces Simón llegó y se fue y dijo, venga, ¿dónde está? Y se fue. Y entonces Simón también se hizo uno de sus apóstoles. ¿Sí? Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué es lo que nosotros jóvenes debemos hacer y qué es lo que nos llaman a nosotros a hacer? Decirle a la gente, Jesucristo está vivo, ha resucitado. He encontrado al Mesías. Si usted está triste, si usted está llevado, si usted tiene problemas, si usted no tiene sentido de la vida, venga conmigo, lo voy a llevar a donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Escondido en el santísimo sacramento del altar. ¿Dónde está Jesús? Ahí está Jesús. ¿Dónde más? En el altar. Se inmola. Ahorita que vamos a celebrar la Eucaristía, este se convierte en el madero. Aquí está Jesús, vivo y presente en el momento que se celebra la Eucaristía. ¿Dónde más está Jesús? En cada uno de ustedes está Jesús. Jesús los necesita para dar en este año de la fe
un renovado impulso a la misión de la iglesia. Ustedes que han creído en Jesucristo deben hacer que otros jóvenes crean en Jesucristo. Y continúa el Papa. Dar un renovado impulso a la misión de la iglesia para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual se encuentran en sus vidas. Una persona que no conoce a Jesucristo está en un desierto. Alcen la mano quienes han conocido a Jesucristo solo hasta después de sus 18 años. Más o menos, un gran grupo, ¿sí? Después de sus 12 años. Un gran grupo, listo. Les pregunto, a los que lo conocieron después de sus 18 años, ¿cómo eran sus vidas antes de conocer a Jesucristo? No, exacto, vacía. ¿Qué más? ¿Cómo? Falsa, felicidad falsa. ¿Cómo? Sin sentido de nada. Muy bien. ¿Qué más me pueden hablar? ¿Cómo? Alegría pasajera, ¿verdad? Teteritos de placer, porque es lo único que puede dar el diablo. Un teterito de placer. Ok, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en el mundo se encuentran así? ¿Cuántas personas han llegado a los 50, 60, 70, 90 años así? Muchísima gente. ¿Y nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos? No. Diciendo que los demás, bueno, pues no creyeron en Jesucristo, que se vayan al infierno, por lo menos no tendrán frío. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? No. Jesús los necesita. Por eso cuando Jesús veía a dos jóvenes por ahí tirados en la calle, les decía, oye, ¿y ustedes qué están haciendo? Venid a trabajar a mi viña, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso el Papa proclama un año de la fe para decirles, jóvenes, Jesucristo los necesita, y grande será su recompensa en el cielo si le ayudan. Esto es lo que quiere Jesucristo. ¿Por qué? Dice el Papa, queremos sacar a los hombres del desierto en el que se encuentran en sus vidas. Porque antes de que Jesucristo llegue, la vida es un desierto. ¿Para qué? Para conducirlos a la amistad con Cristo. Sin Dios, mi vida no tiene sentido. Sin Dios, vana, o sea, no tengo necesidad de tener fe, ¿sí? Sin Dios, ¿para qué cumplo mandamientos? Sin Dios, ¿cuál es el sentido de la muerte? ¿Sí? Por eso hay personas que dicen, estoy en problemas, el sentido de mi vida era tener mucha plata, no la tengo, pues se acabó esto, ¿sí? El sentido de mi vida era ser un hombre muy exitoso, no lo soy, pues se acabó esto. El sentido de mi vida era tener muchos placeres y todo, y ya no los tengo, pues se acabó esto, ¿sí? ¿Y saben por qué? Hay gente que recurre al suicidio porque creen que después de la muerte no hay un más allá, ¿sí? Se creen que ahí se acaban sus problemas. No, comienzan los problemas después de la muerte. ¿Por qué? Porque morir sin Jesucristo es un verdadero problema. Por eso, en este día, como conclusión de este retiro, debemos decirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque si Jesús no aumenta mi fe, no soy capaz. No soy capaz, ¿sí? Muchas veces nosotros nos casamos y nos vamos a anticonceptivos y a a evitar la vida porque no creemos realmente que Jesucristo ha venido y ha dejado unos mandamientos y que esos mandamientos están claros en el depósito de la fe, ¿sí? Y digo, no, a mí eso no me parece malo, a mí eso no me parece pecado, yo lo hago de esta manera. Por eso debemos decir, Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Esa debe ser la conclusión de este retiro. Decirle al Señor, aumenta mi fe. Si mi fe aumenta,
De verdad, queridos hermanitos, de corazón, ¿sí? Del corazón, nuestra vida tendrá un sentido enorme. Les voy a terminar con esta experiencia de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es un santo que su vida y su fe eran gigantes, ¿verdad? Gigantes. Y la gente, o sea, los enemigos de él lo odiaban y una vez lo tomaron preso. Y le dijeron, usted deje de predicar a Jesucristo, ¿sí? O si no, ¿saben qué? Lo vamos a castigar y usted va a, ¿cómo fue que le dijeron? Le vamos a quitar todas las riquezas que usted tiene y lo vamos a dejar pobre. ¿Y saben qué dice este hombre de fe? Mi única riqueza es Cristo, así que tranquilos, pueden llevarse todo. Entonces, le dicen, muy bien. Bueno, listo, pues entonces lo vamos a desterrar de su patria, lo vamos a llevar a un lugar por allá, donde nadie lo conozca. Dice, mi única patria es Jesucristo. No hay en ningún lugar, lléveme a un lugar donde no esté Jesucristo, a ver si, ahí sí me sentiría desterrado. Ni modos. Entonces lo vamos a matar. Muchas gracias, siempre quise estar con Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hace la fe. Por eso, la fe te da felicidad. Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir a Jesucristo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. 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 Díselo todos los días, díselo de corazón. Dile al Señor que tú quieres que tu fe perdure hasta el final. Dile al Señor que tú quieres que tu fe sea grande, tan grande que pueda mover montañas. La fe y el milagro es una cosa distinta, ¿sí? Cuando Tomás quiso ver a Jesús, ¿sí? Decía, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta el dedo en el costado, no creo. Y Jesús le dijo, Tomás, hola, ¿cómo estás? Oye, muere ese hombre, yo creo que quedó pálido apenas vio a Jesús. Y le dijo, ¿puedes llegar y meter tu dedo aquí en mi costado? Y el dedo de Santo Tomás está incorrupto en Roma, ¿sí? Metió su dedo en el costado. Y él se arrodilló, Señor mío y Dios mío, porque pusiste tu dedo en mi costado, ¿crees? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. No limitemos nuestra fe a los milagros. Oremos como Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Jesús sabía que el Padre lo podía hacer. Si es posible, si tú quieres, aparta de mí este cáliz. No fue posible. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Hágase en mí según tu voluntad. Esto es una oración con fe. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes levantarme. Si tú quieres, puedes hacer de mí grandes cosas, pero no se haga según mi voluntad, que se haga como tú has dicho. Oh María, Madre de la Fe, aumenta nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.